Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Y amigos que nos ven, ya sea por YouTube o por Facebook, que se conectan y que están aquí con nosotros, muchas gracias. Ya estamos en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual y nuestra serie de El Poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Hablando ya de los dones del Espíritu, ya casi estamos por terminar esta serie. Ya hablamos desde el principio lo que es estar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Unidos con Él. Hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de diferentes dones, los dones de servicio, los dones de ministerio. Y estamos terminando esta serie hablando de los dones del Espíritu Santo. Ya nada más nos faltan ver dos dones que uno vamos a verlo en esta sesión. El próximo lo vamos a ver la siguiente. Y pues dándole el cierre redondo, ¿verdad? A todo esto que nos habla la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable y quien nos enseñe esta palabra, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos esté hablando. Y espero que haya sido que esté interesante esta serie y que sea de mucho aprovechamiento para tu vida, ¿sabes? Porque ya estamos aprendiendo un poquito más de lo que es Dios, lo que es el Espíritu Santo, el mover del Espíritu y cómo tú y yo podemos ser usados para que Dios se manifieste a través de nuestras vidas, pero para que su nombre sea glorificado, para que tú y yo seamos edificados, la iglesia sea edificada y para que la gente que no le conoce venga al conocimiento de Dios, ¿ok? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu que Él esté con nosotros. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos en esta hora por ese amor tan grande, por esa misericordia y esa fidelidad que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir ante ti y recibir tu palabra. Llénanos de ti, háblanos, Señor, guíanos a más y que esta palabra que hoy aprendamos quede grabada y guardada y grabada en el corazón. Gracias porque tú nos enseñas y tú nos visitas, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, mis amados, ya estamos listos para dar inicio. Y bueno, nada más recordándote lo que hablamos la última sesión, porque ya empezamos a hablar de los últimos 3 dones, que son los dones de poder, hablando ya del don de fe, que fue el primero que hablamos, y el don de fe se va a relacionar con estos dos que vamos a hablar ahorita, pero ya cerramos respecto al don de fe, que va más allá de tener una fe de simplemente creer en la palabra de Dios, sino que sí creemos en la palabra, pero esta fe va a ser desarrollada de un aspecto sobrenatural para cosas increíbles o imposibles de suceder, ya sea en un aspecto de sanidades o ya sea en un aspecto de milagros, ¿sabes? Entonces vimos cómo Dios ha operado diferentes milagros y cómo Dios ha obrado el don de fe en la Biblia, y hay muchos casos, ¿verdad? Donde nadie puede creerlo, donde tú dices, no, esto no puede ser real, Dios le da a una persona en específico o a un grupo de personas puede ser una fe tan increíble de decir, sí, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y Dios lo cumple, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, Jesús, por decirte por excelencia el mejor ejemplo que tenía este don, caminó sobre el mar, por ejemplo, veíamos ese caso. Elías también, Eliseo, Dios los usó con milagros extraordinarios y sobrenaturales sobre los cuales ellos operaron en un don de fe, creyéndole a Dios, creyendo que Dios iba a hacer cosas increíbles. Y Dios lo hacía. Y Dios lo hacía para glorificar el nombre de Dios, ¿sabes? Elías confrontó a sacerdotes de Baal y de Acera y cayó fuego del cielo. Y Dios respaldó la palabra de Elías. Entonces, eso fue increíble y el don de fe operó, ¿sabes? Entonces, son aspectos que van caminando, ya hablando de situaciones específicas para momentos específicos. Y acuérdate que recuerdo que el propósito de los dones espirituales es glorificar el nombre de Dios, edificar a la iglesia, edificarte tú mismo también y la conversión de los incrédulos. Si todo esto va incluido en el don, Dios te lo da, una fe increíble, porque esa fe va a respaldar de la palabra. O sea, si Dios te dice, haz esto, o di esta palabra porque yo voy a hacer esto y va a pasar esto, y etcétera, etcétera, entonces camina sobre esa palabra y Dios lo hace, ¿sabes? Entonces, ya hablamos del don de fe, ahora vamos a hablar del don, y vamos a hablar primero del don de sanidades. En la siguiente sesión hablaremos el don de milagros, de hacer milagros. ¿Y qué podemos decir del don de sanidades?
En la actualidad estamos viendo una visitación celestial marcada por señales maravillosas y milagros. Las situaciones que hemos pasado en estos últimos años han dado oportunidad a que el don de sanidades se haga presente y milagros de este tipo estén sucediendo en todo el mundo. Personas con enfermedades graves y condenadas a morir, por ejemplo el cáncer o la ceguera, y bueno, aún hasta el COVID, ¿verdad? Hay personas que están siendo sanadas de todo esto. Algunos piensan erróneamente que dicho don es una habilidad médica especial o un poder o habilidad científico para manipular a la gente, pero en realidad este tipo de milagros es sobrenatural en su origen porque esa es su naturaleza. Va más allá de lo científico, tecnológico, de lo médico, va mucho más allá de esto, ¿sabes? Porque algunos dicen, no, bueno, voy a orar por ti y te voy a recetar este medicamento pensando que el medicamento te lo va a resolver. Pero es Dios obrando increíblemente. Y bueno, aún ahorita en esta situación de pandemia, de COVID y todo, hemos orado y Dios ha hecho cosas grandes. Ha sido triste, también ha habido familiares y personas que han fallecido. Dios solo sabe por qué y en qué condiciones fallecieron. Algunos por descuido, algunos por ignorancia, porque cuando empezó esto del virus, pues sí hubieron muchos factores, ¿verdad? Pero en medio de eso, Dios también obró sanidades y ha obrado poderosos milagros. Y no solo en eso, sino en muchas áreas que hemos orado y Dios ha respondido. Amén. Mira, el don de sanidades es la capacidad sobrenatural dada por Dios para impartir a otros la virtud sanadora de Cristo. Un ejemplo claro lo tenemos en la vida de Pedro después de que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. En Hechos 3:6 vemos, y aquí lo tenemos en la lección, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se lo dijo al cojo que estaba en la entrada de en la puerta, ¿verdad? De la iglesia, y él mendigaba, pues, limosna, y Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el cojo se levantó y fue sanado, fue restaurado. Wow, fue increíble. Pero Pedro le dio lo que él tenía, que era la presencia de Dios, el poder sanador de Dios. Ahí obró el don de sanidades, porque fue en una situación específica para una persona específica. Y el cojo alabó a Dios y ya no era cojo, ya entró cantando y danzando y alabando a Dios por eso, ¿sabes? Es increíble, pero sucedió. Entonces, ya el don de sanidades opera en milagros extraordinarios y ahorita hablando en el aspecto de sanidades. Hay que hacer una aclaración porque mira, Satanás es el que da origen a la enfermedad y a la muerte debido al pecado que entró en la humanidad. Vamos rápidamente a verlo en Romanos 5:12 que nos explica esto. Mira. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pesó a todos los hombres así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adán fue creado, acuérdate que Dios creó todo bello y perfecto y que fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos eran perfectos, ellos estaban desnudos, pero aparte de no avergonzarse, no pasaban frío, no se enfermaban, no les daba el resfriado, andaban descalzos y no andaban preocupados por espinarse o por clavarse ahí una piedra o una rama o algo, ¿sabes? Entonces ellos tenían la presencia de Dios y no había enfermedades, no había dolores, no había resfriados. Entra el pecado, Adán y Eva desobedecen y entonces tienen que cubrirse. ¿Por qué? Porque entonces ya el clima, el tiempo, ya les puede afectar. Entonces entra el pecado, pero también entra la muerte, la pobreza y la enfermedad. Porque eso es parte de lo que el enemigo hizo. Entonces, así como entró la muerte, también entra la enfermedad, la dolencia, ¿verdad? En toda la humanidad, en todos los hombres. Entonces, es a través de la desobediencia y la rebelión, al quebrantar leyes naturales y espirituales, que el cuerpo sufre y es condenado al dolor y al sufrimiento. En otras palabras, la enfermedad del cuerpo humano vino como resultado de la enfermedad del alma y de la muerte espiritual, o sea, la separación del hombre y su creador.
por eso Dios le dijo a Adán y Eva, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, en ese momento, y los estudiosos de la palabra nos han explicado, para que el hombre pudiera morir físicamente, primero tuvo que morir espiritualmente, porque él tenía la presencia de Dios. La muerte espiritual es que fue alejado de Dios, fue separado de Dios. Su espíritu murió porque ya no estaba en conexión con su creador, ya no estaba en conexión con su padre. Entonces, muere espiritualmente, es separado de Dios, y entonces viene la enfermedad, y entonces ya puede morir físicamente. Un poco esto también lo vemos con Jesús, porque Jesús estaba en la cruz, pero acuérdate que él tenía la naturaleza divina, porque fue concebido por el Espíritu Santo y una mujer, no tuvo la semilla del hombre, como todos nosotros. Entonces, él se mantuvo en santidad, en comunión con Dios, y mantuvo esa naturaleza divina que tenía Adán antes de pecar, y entonces hasta que estuvo en la cruz, estaba crucificado, y entonces cuando él empieza a cargar el pecado de toda la humanidad, tu pecado y mi pecado, hasta ese momento muere espiritualmente y es separado de su creador. Y entonces muere espiritualmente, le dice a Dios, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios se había alejado de él porque ya estaba llevando tu pecado y mi pecado y el pecado de todos ahí. Y entonces puede morir físicamente. Entonces ya muere físicamente y ya viene todo lo demás, ¿verdad? Pero, porque es parte de eso. Entonces, realmente a través del pecado, el hombre sufre. Y aquí habla de la desobediencia y la rebelión a las leyes naturales y espirituales, provoca precisamente la enfermedad. Somos rebeldes, somos necios. Y a veces eso nos ha llevado a caer en enfermedades, ¿sabes? Dios no quiere que estemos enfermos. Dios nos quiere sanos y nos ha creado para estar sanos. Pero hoy tantas cosas que nos afectan al cuerpo, a nuestra vida, pues provocan tal enfermedad. Dios, a lo mejor me voy a aventar a decir algo muy, muy, muy fuerte. Que Dios ha hablado en mi corazón y me ha enseñado algunas cosas. Porque, pues hoy en día a veces hay personas que nacen con malformaciones y todo. Y a veces no es que Dios los haya creado así. Sabemos que Dios crea las cosas perfectas. Pero por la consecuencia y la maldad del hombre se han degenerado muchas cosas. Y entonces hay consecuencias de esas situaciones. Que a veces el hombre no lo entiende y no lo quiere entender. Pero aún damos gracias a Dios por personas que a lo mejor tienen un retraso mental o tienen algo, pero están en esta vida y son personas, ¿sabes? Pero que a lo mejor vienen de consecuencias. Todo esto es de la perversión del hombre, porque Dios creó todo perfecto. Yo no creo que Dios, si Adán se hubiera mantenido bien y no hubiera tocado del árbol, estaríamos ahí en el Edén, a lo mejor, pero ya en otras condiciones, ¿sabes? Y va a suceder ahora que ya estemos con la eternidad con Cristo, ya que nuestro cuerpo se ha transformado para estar en la eternidad. De que Jesús decía, ya no habrá llanto, tristeza, enfermedades, ni dolores, ya no va a haber. Ya estaremos en otro, como debimos haber estado sin que Adán pecara, ¿sabes? Entonces eso es interesante y lo vamos a ver. Ahora, el primer método de sanidad revelado en las Escrituras y posiblemente el más importante de todos es la oración de fe. Y lo vemos con Abraham en Génesis 20:17. Mira, vamos rápidamente. Y ahora que hemos estado leyendo la palabra, aquí en Génesis 20, vamos a checar esto como. Dice 20:17, dice: entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Porque aquí estamos en un contexto donde Abraham, por causa del hambre y todo, se fue a vivir a un lugar que se llamaba Gerar. El rey de ahí se llamaba Abimelech. Y entonces, como Sara era una mujer muy guapa y todo, pues este rey la quiso para él, se la llevó a su reino, pero Dios le dijo que no, que aguas, que no, que esa mujer no era soltera, estaba casada. Y entonces Abraham hace un pacto con Abimelech y todo, pero dice que ahí entonces Abraham oró por las mujeres de ahí, porque por esta situación Dios había cerrado la matriz de estas mujeres y estaban estériles, no habían podido tener hijos. Abraham oró por ellas y Dios hizo el milagro y concibieron. Aquí vemos un milagro de sanidad, ¿verdad? Desde
el Génesis, cómo Dios operó en ellos. Entonces, existen muchos casos registrados en la Biblia en los cuales personas fueron sanadas por la palabra hablada de parte del Señor. Mira, en el Salmo 107, ahorita vamos a ver cómo el salmista hablaba de esto. En el Salmo 107, para que entremos en contexto, te voy a leer primero el versículo 2 y de ahí nos vamos a brincar al 19 y al 20. Mira, en el 107.2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y brinquemos al versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Entonces dice que él envió la palabra y los sanó. Fueron sanados estos redimidos de Jehová, ¿verdad? Entonces Dios ha traído sanidad por medio de su palabra. El nombre de Jesús es la herramienta perfecta para funcionar y operar en el don, ya que la sanidad es ministrada conforme a la habilidad que Dios nos da, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Aquí Marcos 16:18 nos lo dice claramente. Y mira, híjoles, te voy a contar algo que es algo un poco triste, pero es real. La palabra de Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Pareciera a veces que el nombre de Jesús se ha convertido en una muletilla, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús oramos. Yo siempre oro y al final digo en el nombre de Jesús, pero porque sé y tengo la conciencia de que no estoy hablando en mi emoción, ni pidiendo en mi carne nada, sino que la autoridad que tengo para que Dios opere es en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, porque su nombre es sobre todo nombre. Y ahorita vamos a ver lo que en otra parte de la escritura donde dice que por sus llagas somos curados, ¿sabes? Porque es Cristo, no eres tú. Y entonces la gente ya no ora en el nombre de Jesús, ora y ya. Pero créeme, todo lo que somos y lo que hacemos es gracias a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y aquí entro en Marcos 16:18, fíjate lo que Jesús dijo. Dice, y te lo voy a leer desde el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces dice que, dice aquí, en mi nombre. Jesús dijo, en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Echarán fuera demonios, tomarán serpientes, pero dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, esto es parte de lo que Jesús dice, pero en mi nombre. O sea, no lo haces tú. No es tu poder. Es el poder de Dios en tu vida, operando en tu vida, pero a través del nombre de Cristo Jesús. En su nombre hay poder. Y no es un amuleto y no es un recurso, no. Es la autoridad que Dios le dio sobre todo nombre. ¿Para qué? Porque toda persona se va a doblar, toda rodilla se doblará delante de ese nombre. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por ti, por mí, porque es el Hijo de Dios, porque Él todo lo que Él hizo fue para eso. O sea, Él obedeció, se humilló, dice en Filipenses, teniendo la condición de Dios, no lo vio como algo a que aferrarse, sino se humilló y se hizo hombre. Y obedeció y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, y en ese nombre hay poder. ¿Sabes? Wow, es interesante, pero es real. La Biblia nos enseña ejemplos de maneras sobrenaturales en las cuales hubo sanidad. Hay muchos ejemplos, vamos a ver algunos, hay más, pero vamos a ver cómo operó la sanidad. Obediencia, número 1, a través de la obediencia. Cuando las personas enfermas obedecieron a la instrucción de parte de Dios, aunque pareciera insignificante o ridícula, ¿verdad? Fueron sanados. Entonces, mira, vamos rápidamente a Segunda de Reyes 5:10. Este es uno de los grandes ejemplos, Segunda de Reyes 5:10. Con Naamán, un jefe del ejército sirio, que tenía lepra. Entonces fue con el profeta, con Eliseo, que por cierto ni lo vio, nada más le mandó el criado, que el otro estaba enfurecidísimo, ¿verdad? Entonces, era de Siria, era del ejército de Siria, ¿verdad? Y entonces, fíjate lo que pasa aquí, del 10 al 14, dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una vez
y otra vez con el fin de cuidarse. No es cierto, estaba leyéndote el 6. Acá está, 5, 10, acá está. Perdóname, me equivoqué, estaba leyendo el otro capítulo. Dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro, ya te estoy leyendo desde el 9, un versículo antes, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, porque no le pareció, ¿verdad? Aparte de que le mandó al mensajero y que lo mandó al río Jordán a lavarse, ¿no? Así como diciendo, vete al río de los Remedios o a Xochimilco ahí. Un río para él que se le hacía furris e insignificante. Pero fíjate, en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Él obedeció, no quería, ¿verdad? Regañadientes, fue así de, oh, no, cochino río, me hubiera mandado mejor a un mar o algo más acá. Y él menospreció todo eso, pero sus criados dijeron: si te hubiera dicho algo extraordinario, ¿lo hubieras hecho? No, pues sí. Haz esto, tan sencillo. Y fue sano, ¿sabes? Y mira, Mateo 8, vamos rápido, otro ejemplo. Este también es muy bueno, ¿sabes? Y aquí Jesús da una enseñanza muy padre. Mateo 8 del 5 al 10 dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hasta aquí, hasta el 10. Y entonces, y el criado fue sano. Jesús dijo la palabra, el criado fue sano. Porque le dijo, el centurión le dijo: ¿sabes qué? Solo di la palabra, porque yo soy alguien que está bajo autoridad. Sé lo que implica obedecer. Si yo digo ve y hazlo, él lo hace y da la orden. Entonces yo sé que tú, por tu palabra, mi siervo va a sanar. ¡Wow! Y Jesús dijo: no, hombre, yo no he visto una fe tan grande en un lugar así, ¿verdad? Y otro ejemplo rápidamente, en Lucas 17:14, por la obediencia fueron sanados. Lucas 17:14, aquí fueron unos leprosos que se presentaron delante de Jesús para ser sanados, y Jesús los vio y les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ni siquiera oró por ellos, sino les dijo: ¿saben qué? Ellos: Jesús, sánanos, sánanos. Y dijo: ok, vayan y muéstrense al sacerdote. Y en lo que fueron al sacerdote, fueron limpiados. Ellos obedecieron, y a través de la obediencia operó la sanidad. Otra forma, los paños ungidos, o sea, la ropa, los trapos, ¿verdad? La ropa también fue un transmisor de sanidad en base a la unción del Espíritu Santo que había en la persona que usaba la prenda. No era la prenda, sino era la unción, y la unción se transmite. Y mira que a través de los paños, mira, en Mateo 14:36, esta es otra cita muy muy clara, que también habla de fe, de una mujer que tuvo fe. Y mira, de por sí lo que ella pensaba. Mateo 14:36. Dice, Jesús sana a los enfermos de Genezaret, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaban sanos. Bueno, aquí vemos como otras personas tocaron el borde de su manto. Y lo vemos también acá como cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, que en el camino una mujer dijo: si tan solo tocó el borde de su manto, seré sana. Y sí, tocó su ropa y fue sana del flujo de sangre que padecía, ¿sabes? Entonces, igual acá dice que iban muchos que solo decían: déjanos tocar tu manto y seremos sanos.
operaba la fe y la sanidad. Jesús muchas veces les decía, conforme a tu fe se ha hecho. Y en Hechos 19, vemos otro ejemplo ya con los apóstoles, ¿verdad? En Hechos 19, el 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces Pablo mandaba su ropa, sus trapos, y la gente los tocaba. Pero mira, es que a veces el ser humano es mañoso, ¿verdad? Porque Dios no quiere que depositemos nuestra fe en los objetos, porque esos no son los que obran, sino es el poder de Dios. Pero cuando hay una fe tan increíble de reconocer que es Dios obrando a través del objeto, ¿sabes? O sea, yo puedo decir, no, es que este florero trae el poder. Pero si mi fe la deposito en el florero, eso ya es idolatría y eso no le agrada a Dios. Pero si yo digo, si Dios me dice, ¿sabes qué? Toca ese florero porque de ahí yo te voy a dar la sanidad. Entonces yo lo voy a tocar creyendo la palabra de Dios, ¿sabes? Pero sabiendo que la sanidad no vino del florero, sino vino de Dios. Y la gloria es para Dios. Y entonces opera la sanidad. Pero a veces le buscamos más, o le ponemos más la fe a los objetos, a lo material, que al Dios, que usa lo material para darnos la sanidad. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, ¿ok? Otro ejemplo, la sombra. Y aquí lo vemos con Pedro, ¿verdad? Pero mira, Jesús dijo, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos dio esta promesa. Ahí en Juan 14:12 dice, las obras que yo hago, aún mayores las va a hacer. En Pedro se observa cómo se manifestó el don de sanidades por medio de su sombra, cosa que la Biblia no menciona que sucedió con Jesús. Por ejemplo, o sea, Jesús la Biblia no dice que Jesús sanó con la sombra, pero Pedro sí. Pero Jesús dijo, cosas mayores harán. Y hoy en día, ya hasta con la tecnología y todo, oramos por internet, por vía Zoom, por mensaje de texto, y por teléfono y todo. Y Dios obra el poder, porque es la fe, es el poder de Dios. No eres tú, no soy yo, es el poder de Dios. Si tú lo crees, si yo lo creo, Dios hace cosas increíbles. Y vamos a Hechos 5 rápidamente para que veamos este ejemplo de Pedro, del 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, ¿verdad? Y fueran sanados. Y aún con la sombra, ¿verdad? Hasta hay un canto que dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Y entonces era que Pedro tenía el poder del Nazareno. Entonces era eso, el poder de Dios en Pedro. Entonces vemos como aún con la sombra había sanidades. Otro aspecto, por ejemplo, en la alabanza. En medio de la alabanza y adoración hay poder de Dios para sanar y ver su gloria. La alabanza es un arma poderosa para derribar la obra del enemigo en las personas. Y a veces en la alabanza estamos derribando cadenas, ataduras y cosas que se levantan, ¿verdad? En contra que el enemigo levanta en contra de las personas. Vamos a ver dos ejemplos rapidísimo. Bueno, uno por excelencia, aquí lo vemos en 1 Samuel 16 con el rey Saúl. Fíjate, en 1 Samuel 16, 23, un espíritu malo atormentaba al rey Saúl. Y dice el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. O sea, David ministraba y tocaba el arpa y eso calmaba. Dice, y el espíritu malo salía, se apartaba de él. Y entonces Saúl tenía alivio, Saúl se calmaba. Y mira, otra parte que dice aquí el salmista en el Salmo 103, del 1 al 3, dice...
Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. Bendice a Jehová, Él es el que sana, Él es el que te limpia, Él es el que te libra, ¿sabes? Entonces, la alabanza también es un medio por el cual Dios puede sanar. Y vemos esos ejemplos de cómo Dios sana, Dios trae poder grande y sobrenatural de sanidades, ¿ok? Y como conclusión podemos ver esto. Dios no nos creó para estar enfermos y derrotados, ya que nos ha dado victoria a través de Cristo para recibir sanidad. Mira, en Isaías 53:5, que era lo que te decía hace un momento, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nosotros hemos sido curados por el nombre de Cristo Jesús. En lo que te decía, en el nombre de Cristo, porque su sacrificio valió no solamente para darnos salvación, sino para librarnos de la pobreza, de la muerte y de la enfermedad, ¿sabes? Generalmente oramos por sanidad en cualquier tipo de enfermedad, y en base a su palabra declaramos el poder sanador de lo alto sobre el enfermo y este es sanado. Y lo creemos, ¿verdad? Aún por un dolor de cabeza, como por cualquier tipo de enfermedad. El don de sanidades va a un nivel más allá de una enfermedad común, pues opera junto con el don de fe para llevar a cabo un milagro extraordinario y sobrenatural de sanidad sobre alguien a quien se le ha desahuciado con alguna enfermedad mortal. Y ahí el Padre de amor y misericordia quiere mostrar su poder, con un propósito específico para traer sanidad y restaurar al enfermo en medio de todo diagnóstico desolador. Nosotros podemos ser usados por Él para ser el medio por el cual se transmite la sanidad y así dar a conocer la voluntad, el poder y el amor de Dios al enfermo y aún a los familiares y amigos que estén a su alrededor, a fin de que sea reconocido y exaltado como único y poderoso Dios. Y por supuesto, este don no está limitado a nuestra mente. El Espíritu Santo no está limitado a nosotros. Es su poder, es su don y es su sanidad actuando. Dios obra sanidades. ¿Sabes? Dios me sanó del asma. Yo de chiquito tenía asma. Oraron por mí. Y fue cosas increíbles. A mi mamá le creció el pie porque tenía un pie más corto que el otro. Y a mí me tocó verlo porque yo estaba ahí cuando oraron por ella y el pie creció un poquito. Ella usaba plantilla y a partir de ahí ya dejó de usarla. Dios hace cosas increíbles y sobrenaturales a través de la fe. Hay muchos milagros que Dios hace para que su nombre sea glorificado y para que Él sea exaltado. Necesitamos caminar en esa dimensión de gracia y de poder de Dios para creer en sus milagros, para vivir en sus milagros y para que no caigamos en eso, porque a veces nosotros seguimos confesando la enfermedad y ay, es que tengo esto, y es que tengo el otro, y es que tengo aquello, y entonces ¿para qué te sano si tú sigues declarándolo? Tú ya declárate sano, camina, cuídate, haz lo que tengas que hacer en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual, para que el poder de Dios opere, ¿sabes? Eso es importante. Y para reflexionar, te hago la siguiente pregunta. ¿En qué ocasiones has visto el don de sanidades en acción? ¿A ti te ha tocado algún milagro extraordinario y sobrenatural de sanidades? Hemos visto muchos. Y hace poco orábamos por un chico que estaba a punto de perder un oído y gracias a Dios no lo va a perder. O estamos orando por una hermana que tenía cáncer y que le habían diagnosticado y que gracias a Dios se han limpiado se han limpiado esas células y creo que y gracias a Dios está sana y ella está bien y Dios está obrando ahí, ¿sabes? Es algo importante y bendecimos el nombre de Dios por eso. Y bueno, el versículo para recordar que está en 1 Corintios 12:9 dice: otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Aquí habla de cómo Dios reparte estos dones de sanidades. La próxima semana vamos a hablar de los dones de hacer milagros y lo que implica. Entonces, esto es increíble y es parte de lo que Dios tiene para ti y para mí. Ora con poder, ora con el Espíritu Santo. Él ha dado su palabra. Hay personas que tienen el don de sanidades, que va más allá de orar solo por una gripa o un dolor de cabeza, ¿sabes? Y que aún los dones operan juntos. Por ejemplo, Dios puede darte una palabra. Fíjate que precisamente en la semana oramos por una chica que me decía que le había surgido unos quistes. Dios la habían limpiado, tenía quistes en los ovarios, Dios la sanó, la operaron, fue limpia de todo eso, pero le regresaron, ¿sabes? Y entonces
pues Dios hablaba a mi corazón y yo le decía que se había perdonado, porque mucho de este origen del cáncer tiene que ver con enfermedades del alma, enfermedades del espíritu, y ella estaba consciente, y sí, todavía había cosas en su corazón que tenía que sanar. Entonces oramos por una sanidad en el alma, para que también viniera una sanidad física, y creemos en el poder de Cristo para poder que ella sea sana. Oramos por ella, y Dios operó, y Dios está operando esa sanidad, pero tiene que sanar su corazón. Entonces, aquí lo que te quería decir, que ya me estaba yendo por otro lado, era que opera también, por ejemplo, el don de la palabra de conocimiento. El don de la palabra de conocimiento opera junto con el don de sanidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios me revela que hay algo más profundo. Para que ella sea sana, físicamente tiene que haber una sanidad en el alma. Entonces Dios trae esa revelación de algo de ahí, y entonces la chava lo sabe, ¿sabes? O bueno, en este caso, porque fue el caso que nos pasó, estábamos mi mamá llorando por ella. Pero Dios usa los dones y se complementan. Entonces aquí en la palabra de conocimiento Dios nos usa para decirle algo más a esta persona, para que la persona sea sanada desde el interior, y si hay algo que tiene que cambiar o que rectificar, Dios opera, y también opera la sanidad, y va todo de la mano, ¿sabes? Entonces es parte de aprender a usar los dones y caminar con ellos, y que el poder de Dios se manifieste, ¿ok? Entonces espero que haya estado padre esta clase, que es una bendición, y que tú puedas, y que si tú quieres el don de sanidades, operes, pero tienes que escuchar la voz y conocer la voz de Dios, para que Dios opere y obre la sanidad, y obre a través de ti ese poder, y que la gloria sea para Él, no tú. La gloria es para Él, ¿sabes? Siempre. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esto, y que Dios nos use, ¿va? Y que Dios nos lleve a más, y que Dios nos sane también. Papi, gracias te damos por esta charla, esta lección. Papi, levanta tu iglesia en los dones de sanidades, llévanos a ser sanados y restaurados, Padre, y usa a tu iglesia en dones de sanidades, Señor, que podamos estar orando por enfermos, y que tu poder extraordinario se manifieste y tu gloria se presente ahí, Señor, para que tú hagas cosas increíbles en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, y gracias por tu amada iglesia. Levántala, sosténla, afírmala, danos dones, Señor, para poder caminar en ellos, y que tu iglesia sea firmada en la fe y en ti, Señor, en la fe en Cristo, Dios. Te adoramos y te bendecimos, y sé bendiciendo a cada uno de nuestros amigos que nos ven, a nuestra amada iglesia Agape Amor que Transforma, Papi, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Acuérdense, si lo ven por Facebook o por YouTube, compartirlo, darle like, que lo puedan pasar a otros, y que sea de bendición en nuestras lecciones de crecimiento espiritual. Dios les bendiga mucho, sigamos creciendo y caminando con Dios, y que Dios haga cosas increíbles en cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, nos vemos hasta la próxima.